Lo que yo quiero hablar en esta noche es sobre el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, inclusive a las personas que están por primera vez, como decían los chicos del encuentro, cometemos errores, cometemos pecados, nos sentimos sucios delante de la presencia de Dios y nos cuesta llegarnos a Dios, dejar que Dios nos use. Cuando tu vida está en falta o está en pecado, te sentís limitado y no permitís que Dios esté obrando en tu vida. Cuando suceden cosas como lo que vivimos en la alabanza, en la adoración, donde Dios nos ministró de una manera poderosa, tremenda, un estilo pentecostés que es los versículos posteriores a los que nosotros vamos a compartir en esta noche, dejamos que Dios obre, que Dios actúe y ahí nos sentimos libres y decir, Señor, quiero todo de ti, quiero todo de tu presencia, quiero ser restaurado, quiero ser limpio, quiero que salga todo lo que a ti no te agrada. Para que no nos sintamos limitados, debemos decirle, Señor, yo abro mi corazón para recibir todo lo que viene a mi vida. Todo lo que viene a mi vida. Y quiero compartir sobre un varón en el cual tuvo altibajos. Iba empezando de abajo, subiendo y ahí. Tenía muchas cositas, muchos errores, pero Dios lo fue cambiando, Dios lo fue educando en la presencia de Dios. Yo siempre le pido a los chicos la NBI, esta vez le vamos a pedir la RBR. ¿Puede ser? Por favor. Bien, dice así, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona. Perdón, esa versión no es la otra, por favor, no la NBI. ¿Tenés la otra? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hasta ahí nomás. Una historia hermosa donde vemos que había una persona lisiada que todos los días la llevaban a la puerta del templo. Dice que Pedro y Juan acudían a la hora novena. La hora novena eran las 3 de la tarde. A orar, ellos iban a orar. Estos acontecimientos sucedieron después que Jesucristo había sido crucificado, había resucitado, había ascendido a los cielos y quedaba el trabajo para sus discípulos, para aquellos que habían estado al lado de Jesús. Entre ellos estaba Pedro, entre ellos estaba Juan. Dice que cuando ellos llegaron a la puerta del templo, el lisiado, esta persona que estaba postrada, esperó recibir algo de ellos. Y yo me imaginaba que en estos tiempos donde en Argentina se escucha mucho de crisis, se escucha mucho de problemas económicos, se escucha mucho de situaciones difíciles. Por ahí escuché una noticia que es como que nos estamos viendo en un espejo a lo que sucede en Venezuela. Dios no quiera que suceda eso, pero a veces nosotros esperamos recibir algo más. Esperamos del gobierno que aumente los sueldos, que las cosas no estén tan caras, y siempre estamos ahí con la manito a recibir algo más. A todos nos gusta recibir, inclusive cuando es el cumpleaños de nosotros, queremos recibir regalos, queremos recibir presentes. ¿A quién no le gusta recibir? Y la situación de este muchacho, de este lisiado,
esperaba solamente recibir, porque dice que hacía más de 40 años que estaba postrado, lisiado, todos los días lo llevaban a la puerta del templo, llamada La Hermosa, y allí esperaba recibir algo, solo para alimentarse y nada más, es lo que tenían. Pero en ese momento llegó Pedro, llegó Juan, y mirándole a los ojos, Pedro le dijo, míranos, míranos. El lisiado, esperando recibir algo, sorprendido por la situación, decir, esto me van a dar mucho, solo le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Terminan los versículos diciendo que se levantó, que le ayudaron a incorporarse, que fue un milagro tremendo, empezó a caminar, a saltar, entró a la iglesia saltando, y los demás, los que estaban allí adentro, pudieron ver cómo habían hecho un milagro Dios a través de Pedro y de Juan en este varón. Lo identificaron que era el que siempre estaba en la puerta, quizás acostado, quizás postrado, quizás sentado, no sé cómo estaría, pero era el que siempre estaba en la puerta pidiendo algo. En este caso, Pedro y Juan habían sido usados por Dios para hacer tal milagro. Ahora sí, quiero hablar un poquito de este Pedro. Le vamos a sacar un poquito el cuero, vamos a hablar de Pedro. ¿De qué me puede enseñar Pedro a mí? Si hablamos de Pedro, podemos decir que tenía esposa y que tenía suegra, porque los versículos del libro de Mateo lo mencionan, que Jesús visitó la casa de Pedro y que fue a orar por la suegra de Pedro. Podemos hablar de que Pedro y Juan estaban considerados entre los apóstoles, los principales que estaban al lado de Jesús. Podemos considerar que Pedro y Juan, con Jacobo, hermano de Jesús, y Jacobo, hermano de Juan, eran los que tenían más intimidad, los que estaban más cerca de Jesús. Era como que había una amistad, un acercamiento, pero entre todo eso, Pedro podemos decir que era el que sobresalía, porque siempre el que se jugaba en hacer una pregunta, se jugaba en el quedar quizás mal parado, porque a veces podía lanzar alguna pregunta o hacer algo, y que Jesús se lo tenía que exhortar o retar o llamarle la atención, o viceversa. Esto es lo que hacía Pedro y Juan. Podemos hablar de las virtudes y los defectos de Pedro, lo bueno y lo malo, podemos decir de lo dulce y de lo amargo, podemos llamar de Pedro lo lindo y lo feo que tenía Pedro, las actitudes que tenía, que me pueden ayudar a mí. Sabemos de un Pedro que era impulsivo, pero a la vez era un niño. Era un niño, porque dice que en un momento sacó el cuchillo para defender a Jesús y no era el propósito de Dios cuando sacó el cuchillo. Y el versículo más sobresaliente o la historia más conocida, lo conocemos a Pedro por aquellos que hemos estado más en la iglesia, conocemos un poquito más de la palabra. Lo conocemos por esa historia que dice que Pedro le negó 3 veces antes que cante el gallo. Esa es la frase conocida, la frase importante, que antes de ser crucificado Jesucristo, y bueno, Pedro estaba allí y le negó y después lloró amargamente por lo que había hecho, porque Jesús ya se lo había anticipado. Esto es más o menos lo que conocemos de Pedro. Ahora yo lo separé en 3 puntos. El primer punto, los primeros pasos de Pedro. Y los primeros pasos de Pedro fueron al lado de Jesús, al lado del Maestro, al lado del que más sabía. Si hablamos de Pedro, en el Mateo capítulo 18-20 nos habla del llamado de Pedro. Dice que Pedro era de profesión pescador, que estaba con sus compañeros trabajando, pescando, tirando las redes con sus barcas en el mar, estaban allí trabajando, y que Jesús ahí fue que lo llamó y que le dijo: ven, sígueme, te haré pescador de hombre y no serás más pescador de pescaditos, sino que vas a estar al lado mío. Hay una historia muy conocida que también se lo asemeja con ese versículo que está en el libro de Lucas, capítulo 5, que habla de la pesca milagrosa. Quizás son el mismo proceso, pero que en la pesca milagrosa
dice que había 2 barcas y que los pescadores estaban allí y que allí estaba Pedro. Y que Jesús, después de enseñar la palabra de Dios, después de presentar el Evangelio, se acercó, subió a una barca y le dijo a Pedro, vamos un poquito más a las profundidades y tirá la red allá. Pedro, siendo pescador, siendo conocedor, teniendo el oficio, no dudó, sin embargo le dijo, mirá, Jesús, maestro, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre vamos a echar la red. Esa fue la pesca milagrosa. Dice que después empezaron a levantar y sacaban mucho pescadito. Le hicieron seña a los otros que estaban en la otra barca y dice, che, vengan a ayudarnos, porque nos hundimos, porque la pesca es muy grande. La pesca milagrosa. Pero lo importante es cómo termina el libro, el capítulo 5, donde Pedro, después de vivir tamaño milagro, tremenda presencia de lo que había sido, de lo que había vivido él allí, de que muchos pescaditos habían sacado, a pesar de que había estado toda la noche, le dijo así, Pedro a Jesús, apártate de mí porque soy pecador. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, como estaba ahora en la presencia de Dios, no me quiero meter porque si me meto aquí en la presencia de Dios no sé lo que va a salir de mí? Puede salir el pecado, puede salir un montón de cosas y voy a quedar expuesto a lo que Dios me puede hacer. Pero Pedro le dijo, apártate de mí porque soy pecador. Pero la respuesta de Jesús fue aún mejor, más sencilla, con mucho amor, con mucha dulzura. Le dijo, pará, no tengas temor, no tengas miedo. Vení que yo te voy a hacer pescador de hombres. No le dijo, está bien, vos sos un pecador, quédate allí en la inmundicia, quédate allí en la suciedad. No, le dijo, vení, yo te voy a poner conmigo, a que trabajes conmigo, a que seas pescador de hombres. Ese fue el trabajo que le dio Jesús. Después podemos hablar de este Pedro, que en los primeros pasos dice que fue enviado con autoridad, con los 12, con los otros que había elegido Jesús, los discípulos, los apóstoles, a predicar el Evangelio. Le dio autoridad para predicar, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos. Y ya Pedro, un poquito más crecido, fue a cumplir ese gran mandato, esa gran misión con los otros, con los 12 que Jesús había elegido. Estos son los primeros pasos que daba Pedro al lado de Jesús. Quizás ahí, de no saber qué hacer, pero los dio. ¿Cuántos de nosotros podemos ser como un Pedro y decir, mirá que mi líder o mi autoridad o el pastor me está mandando a hacer tal cosa? Y yo le digo, uy, no, pero esperá. Pero sin embargo Jesús los mandó con autoridad y ellos fueron enviados. Quizás no hacían las cosas del todo bien, pero eran los primeros pasos. Pasos como de bebé. Ese es el primer punto. Segundo punto. Vemos a un Pedro inseguro, confundido. ¿Por qué un Pedro inseguro, confundido? ¿Recuerdan el capítulo en Mateo capítulo 14, versículo 22? La historia nos relata cuando Jesús camina en las aguas del mar, por arriba. Dice que en dicha ocasión Jesús también estaba predicando la palabra de Dios, también estaba enseñando todo lo que venía para el pueblo. Y en un momento determinado Jesús le dijo a sus discípulos, vayan yendo, suban a la barca, después yo voy con ustedes, yo les alcanzo. Terminó de predicar Jesús, los muchachos se fueron en las barcas. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue al monte a orar. La palabra de Dios dice que estuvo en el monte orando, terminó de orar y que ya era el amanecer. O sea que habían avanzado varias horas que Jesús se había despegado de sus discípulos. En ese momento Jesús, para apurarse, empezó a caminar sobre las aguas, como diciendo, muchachos, no me dejen, yo quiero ir en las barcas con ustedes, espérenme un poco. Pero Jesús llegó a los discípulos en la madrugada, de noche, oscuro. Dice que también había viento. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando sus discípulos le vieron caminar sobre las aguas, dijeron, ¡oh, un fantasma! Tuvieron miedo, tuvieron temor. Sin embargo, Jesús, una vez más, con una palabra de amor, con una palabra dulce, le dijo, ¡hey, muchachos, tengan ánimo, tranquilos, soy yo!
Eso les respondió Jesús. ¿Y los discípulos? ¿Quién fue el que habló? Pedro. Metiendo la pata de nuevo Pedro. ¿Por qué no fue otro? No, fue Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Si sos vos, Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Y Jesús qué le dijo? Bueno, vení, dale. Y allí fue Pedro. Un pasito, otro pasito, otro pasito. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el viento era fuerte. ¿Qué hizo Pedro? Sacó la vista de Jesús y puso su mirada en el viento. Cuando Pedro sacó la vista de Jesús, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque no miró al Maestro, no miró a Jesús. En ese momento Pedro pidió auxilio. Jesús, Maestro, sálvame porque me hundo, porque me ahogo. Y allí fue Jesús que le extendió la mano y lo levantó nuevamente. Termina diciendo la historia. Otra exhortación, otro reto para Pedro. Por ser él, quizás el bocón. Miren lo que le dice. Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Encima que era el valiente de caminar por las aguas, se llevó una exhortación, un reto. Estas eran las historias. Por eso era un Pedro inseguro, confundido. También nos habla del arresto de Jesús. Cuando venían a arrestar a Jesús para crucificarle, en Juan 18, los otros evangelios no lo mencionan así, dice que uno de los que estaba allí sacó el cuchillo y le cortó la oreja a uno de los que venían en contra de Jesús. Pero en Juan menciona que Pedro sacó el cuchillo. Y yo me puse a pensar, qué habilidoso este Pedro, porque para sacar el cuchillo, no sé cuántos centímetros tendría, pero sacó el cuchillo y le cortó la oreja. O sea, es decir, que tenía buen manejo. Quizás aquellos que son pescadores saben limpiar bien con el cuchillo los pescaditos para que no le quede ninguna espina. No sé si se hace o no se hace, pero yo creo que tenía un buen manejo con el cuchillo. Y cuando se acercaron a prenderle a Jesús, sacó el cuchillo, ¡pum!, le cortó la oreja. Le podía haber dado en el estómago, en el pecho, en cualquier otro lado, pero sin embargo, con puntería, le cortó la oreja. Y allí fue cuando Jesús, no, Pedro, pará, ¿qué es lo que haces? Levantó la orejita, se la puso al soldado que venía en contra de Jesús, hizo otro milagro, ya está. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? Estaba estorbando el plan de Dios, porque el plan de Dios era que Jesucristo debía morir en la cruz del Calvario. No tenía que haber ningún impedimento. Sin embargo, Pedro, en su actitud de querer defender al Maestro, ¿qué hizo? Sacó el cuchillo. Por eso, inseguridad, confundido. Y el último relato de esta inseguridad y confundido es cuando, lo que hablábamos recién, de que Pedro le niega a Jesús y después llora amargamente. Lo importante de este relato también es porque había unas mujeres allí y que le dijeron, vos también estabas con Jesús, el que van a crucificar. No, cállate, yo no estaba ahí. Lo vamos a leer, por favor, porque hay algo que me... Marcos capítulo 14, versículo 66. Marcos capítulo 14, versículo 66. Los cristianos nos identificamos por algo bueno, que es nuestra forma de hablar. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho en los trabajos, en los lugares que frecuentamos habitualmente? Vos tenés algo diferente, vos sos distinto a los demás, vos no decís malas palabras. Así somos nosotros, ¿no? Bueno, dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Versículo 67. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Versículo 68. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Versículo 70. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Bueno, después termina diciendo de que
le volvió a negar y cantó el gallo, ¿no? Pero me quería detener allí. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que mi manera de hablar es semejante a la de Jesús? Que cuando yo llegué a la iglesia, yo cambié, yo dejé de hacer las cosas malas, yo cambié mi vocabulario y es semejante a lo de Jesús. Quizás la persona que está por primera vez aquí diga, bueno, yo vengo por primera vez y quiero cambiar. Déjame decirte que Pedro, en el primer encuentro que tuvo con Jesús, Jesús le dijo, sígueme, y le siguió dejándolo todo. No dijo, bueno, espera, voy a ver qué hace mi esposa, mi suegra, y después te sigo, Jesús. No, dice, dejándolo todo, le siguió. Así que si estás por primera vez, es el tiempo que puedas decir, voy a dejar todo, voy a dejar mis malos hábitos, voy a dejar mis malas palabras, voy a dejar todo aquello que a ti, mi Dios, no te agrada. Esta fue la inseguridad y la confusión de Pedro que todavía tenía. Por eso el punto 2 yo le puse un Pedro inseguro y confundido. Y vamos al punto número 3 y último. Un Pedro que pone en práctica lo aprendido. ¿Por qué? Después que había acontecido todo esto del arresto a Jesús, de la crucifixión a Jesús, de que Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos y recibieron la gran comisión de ir a predicar el evangelio y todo lo demás, Jesús asciende al cielo, les quedó el trabajo de ellos de llevar la palabra de Dios. Allí, un Pedro más formado, un Pedro más capacitado, un Pedro lleno de la presencia de Dios, fue lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 3, donde a través de su vida, Dios obró un milagro en esta persona lisiada. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Dice que la primer prédica de Pedro se convirtieron 3.000. Esto hablaba del Pentecostés. 3.000 personas. ¿Y qué era Pedro? Pedro era un pescador, Pedro era esposo de una mujer, tenía una suegra. El otro error de Pedro es llevar a vivir a la suegra a su casa, porque dice que Jesús visitó la casa de Pedro cuando estaba enferma. Un error de Pedro. Pero después fue haciendo las cosas bien. Dice que en el primer discurso de Pedro, 3.000 nuevos, 3.000 personas recibieron a Jesús, 3.000 fueron los convertidos, 3.000 fueron los que se llegaron a la iglesia. En el segundo discurso de Pedro, 5.000, ya dobló la apuesta, ya iba por más, ya no se quedaba con poco, sino que iba por más. Y la fama de este Pedro iba creciendo, iba en aumento. Dice que Pedro se encontraba en el pórtico de Salomón hablando al pueblo y le decía, ¿por qué se sorprenden de esto que pasó con el lisiado? ¿Por qué ponen los ojos en mí, en Juan? Pongan los ojos en Jesús. Si el que hizo el milagro es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no pongan los ojos en nosotros porque solo somos instrumento para Él. Eso fue lo que les dijo Pedro. Veamos qué dice el capítulo 4, versículo 13 de Hechos. Capítulo 4, versículo 13 de Hechos. Dice que Pedro había sido arrestado y que estaba en el concilio dando las explicaciones, cuál era su ministerio, cuál era su deber, de predicar la palabra, de hablar de ese Jesucristo, el cual ellos habían entregado y todo lo demás. ¿Qué dice en el versículo 13? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A veces ponemos como excusa que no tenemos preparación, que no sabemos, apenas sabemos leer, que no sabemos predicar, que no sabemos hablarle a una persona, pero estando al lado de Jesús, todo eso cambia. Yo me empiezo a nutrir, a llenar, a fortalecer en Jesús y mi boca va a ir cambiando. Ya no voy a ser un hombre y una mujer sin letra, como decía, o uno más del montón, sino que voy a ser diferente. Y los demás van a ver la diferencia en nosotros, en cada uno de nosotros. Decirle al que está al lado, hay algo diferente en vos. Hay algo diferente. Hay algo que los demás se van a interesar.
hay algo que mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio van a decir, che, vos sos medio loco, porque no sos igual que nosotros. Nosotros decimos malas palabras, hablamos con doble sentido, y vos no decís esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ay, qué bueno, qué bueno. Y había más de Pedro. Había más de Pedro. Porque dice en los versículos posteriores del libro de Hechos que de las ciudades vecinas traían a los enfermos, a los endemoniados, a todos los que tenían estos problemas y los ponían allí en las calles donde pasaba Pedro para que le orare, para que lo sanare, para que el milagro se hiciera. Pero aún más, dice, para que la sombra de Pedro los alcanzara y los sanare. Miren la fe, miren el poder, el mover de Dios que había en ese tiempo, que solo la sombra de Pedro levantaba, sanaba a los enfermos. ¿Se acuerdan que hay un cantito? Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Vamos a cantar esa, ¿eh? Los músicos dicen no. ¿Qué hacía Dios? Usaba a Pedro con la sombra de Pedro. Con la sombra de Pedro. Qué bueno, qué hermoso. 3 puntos. Ahora yo te pregunto en esta hora, ¿qué hay en ti para dar? Porque Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Y en mi vida puede haber muchas cosas. Quizás puedes decir, soy un pecador, apártate de mí, como dijo Pedro. No te sentís a gusto estando en las cosas de Dios, en la iglesia. Y aún más, te condena tu pasado. Te condena tu pasado. Decís, ¿te acordás lo que hiciste? ¿O te acordás lo que hiciste hace un rato? ¿O hace media hora? ¿O el día anterior? Y te condenás y decís, ya a mí Dios no me va a usar. Dios no me va a usar. No te sentís digno. Pero Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Así como Jesús le dijo a Pedro, pará. Ya sé que sos pecador, pero no tengas temor. No tengas temor, vení, que yo te voy a usar, yo te voy a levantar. Vas a ser mi discípulo, mi discípula. Vamos a ser los discípulos de Jesús. Vamos a hacer lo que vamos a llevar la palabra de Dios a las naciones, a otros continentes, así como están nuestros pastores. Nosotros, decir, pero con mi vida, sí, con tu vida, con lo poco o lo mucho que sepas, con tu sencillez, con tu humildad, con el poder de Dios en tu vida, Dios te va a usar. Voy a pedir a los músicos que vengan, por favor. ¿Qué más podés decir? En mi vida no hay nada. No hay nada para dar. Si lo único que tengo es orgullo, es mentira, es falsedad, es pecado, es chisme. ¿Qué es lo que hay en mi vida? Quejas. Un culto kilométrico, un culto largo. ¿Hasta cuándo van a estar esto ahí? Ya me cansan. Quejas. Pero Dios quiere hacer algo en mi vida, en nuestras vidas. Así como los versículos anteriores del libro de Hechos, que no lo leímos, pero fue cuando pasó lo del Pentecostés. Así Dios quiere usar nuestras vidas. Que nos emborrachemos en su presencia, que nos llenemos de Él. Que cuando vayamos por las calles, que esto que leímos de la sombra, que nuestra sombra puedan sanar a otros, pueda ser real. ¿Y sabes qué? Yo no tengo fe para ver esas cosas, podemos llegar a decir. Pero Jesús sí está creyendo en nosotros, sí está creyendo en vos, sí está creyendo en lo que vos podés hacer, en el potencial que Jesús ha puesto en tu vida. Quizás nosotros decimos, ¿qué me va a usar a mí Dios? Pero Dios te quiere usar. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en tu vida puede haber muchas cosas para dar. La presencia, el amor de Dios, la misericordia, el abrazo a alguien que lo necesite, el orar por sanidades. Decir, Dios me va a usar por sanidad a mí. Sí, Dios te va a usar a vos. Dios te va a usar a vos.
Decile ahora al que tenés al lado: cabezón, cabezona, Dios te va a usar a vos. ¿Cómo querés que te lo diga Dios? Dios te está llamando, Dios quiere usarte. No digas, no tengo nada, no tengo ni plata, no tengo ni oro. No, tengo mucho para dar, tengo mucho para dar. Aquí en la escuela de Dios, al lado de Jesús, yo recibo mucho para dar a las naciones, a los pueblos vecinos, a todo el que venga. Yo tengo para dar, tengo para dar. Ponete de pie, por favor, mi hermano, mi hermana, amigos. Cierra tus ojos por un instante. Yo no sé lo que pasa por tu corazón, por tu mente. No te distraigas, por favor. No te distraigas, no te distraigas. Seguimos en la presencia de Dios. Hay cosas que le prometiste a Dios y que todavía no has cambiado. Tu forma de ser, tu carácter. Y todavía la venís peleando y peleando y peleando. Le prometiste cosas y allí están. Tengo reacciones inmaduras. Pedro también las tuvo. Tengo reacciones que no me ayudan. Pedro también las tuvo. Y mirá dónde fue Pedro, lo que llegó a ser. Jugamos un ratito con Jesús, un ratito con las cosas del mundo. Un ratito en la iglesia, un ratito con lo que no me edifica. ¿Hasta cuándo? Pero hoy es la oportunidad que Dios te da. La oportunidad de cambio. Es la oportunidad que Jesús quiere honrar tu fe. Pero honrar tu fe en serio, Lo que vos has creído que va a hacer, Dios te lo quiere conceder. Para que ya no digas, no tengo nada para dar. No tengo nada para dar. Si me presento al lado de una persona que está lisiada, enferma, solo una palmeadita en el dorso y nada más. Pero no, Dios tiene una oración en tu vida para ese enfermo. Dios tiene poder para soltar en ese enfermo. Dios tiene poder en tu vida para que le puedas abrazar, para que lo puedas levantar. Cerrá tus ojos, por favor, y comenzá a pensar lo que Dios quiere hacer. No le pongas límites a Dios. No le pongas límites. Si hay algo que dejaste de hacer, hoy es la oportunidad que te dice Jesús: vamos que yo te renuevo, yo te doy nuevamente todo lo que habías perdido. Todo lo que habías perdido, yo te lo doy nuevamente. Estaba en tu corazón, estaba en tu vida, pero no lo estabas usando. Hay algo poderoso en ti, mi hermano, mi hermana. No, pero yo soy nuevo, soy nueva. Recién son los primeros pasos. Estás dando los primeros pasos con Jesús. Al lado de Jesús, quizás Dios te puso un líder, una persona que te instruya, que te guíe, que te direccione. Pero Jesús está a tu lado. Jesús está a tu lado. Y si querés ser un instrumento en las manos de Dios, déjalo que Él obre. Déjalo que Él te llene. Vas a tener equivocaciones como las tuvo Pedro. Vas a tener errores como los tuvo Pedro. Vas a tener reacciones de sacar tu cuchillo en algún momento, simbólicamente hablando, y querer cortarle la oreja a algún enemigo que venga en contra de Dios, de tu familia. Pero Jesús te va a decir: pará, no te apures. No entorpezcas el plan que yo tengo con tu vida, con tu familia. Yo tengo mucho más para tu vida, mucho más para tu vida. Y esta es una noche especial, esta es una noche de oportunidad, donde Dios renueva ese pacto con tu vida, que te está diciendo: hay mucho en tu corazón, hay mucho en tu vida, así que comenzá a usarlo, comenzá a usarlo, comenzá a usarlo. Y si en este tiempo te has apagado, te has frenado, estás un poco frío, y así ya no siento lo mismo, te voy a invitar que vengas aquí adelante, que le digas: Señor, yo quiero recibir lo nuevo de parte tuya.
Yo quiero recibir nuevas fuerzas, quiero recibir ese poder para sanar enfermos, quiero recibir esa autoridad para predicar tu palabra, quiero venir a declarar que sin ti nada puedo hacer, quiero venir a postrarme y hacer un altar delante de ti, Señor, diciéndote: Jesús, quizás los años han pasado, pero todavía sé que me podés usar, todavía sé que soy un instrumento útil en tus manos. Pedro no era nada. Pedro era uno más del montón. Sin embargo, a través de las prédicas de Pedro, de la palabra emitida a través de su boca, miles de personas se convirtieron. Señor, yo quiero ser un Pedro. Yo quiero ser un Pedro. Un Pedro que cambie actitudes, que cambie corazones, que puedan escuchar de que en mí hay algo diferente. No te quedes con los errores, no te quedes con lo que hiciste mal en el día de ayer, con lo que te condena el enemigo, diciéndote: no sos apto para Dios. El enemigo te viene a acusar, a levantar falso testimonio. Quizás tenga mucha razón, pero yo voy a los pies de Jesús y le digo: Jesús, aquí está mi vida. Y el Señor no te va a decir: sal, apártate de mí, pecador. No, para nada. Te va a decir: vení, que yo quiero obrar en tu vida un poco más. Cierra tus ojos y comienza a recibir lo que Dios te quiere dar. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo me quiero nutrir de tu presencia, me quiero nutrir de tu palabra, me quiero nutrir de tu poder, me quiero nutrir de todo lo nuevo, de todo lo que hay. Más de ti. Dios te quiere dar más, mucho más, para que crezcas tú y cada día ser más como quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser. Señor, quiero recibir lo que tú me das en esta hora. Quiero recibir ese poder, Señor. Levanta mi corazón, levanta mi vida, Jesús. Ya no quiero seguir en esta situación. Ya no quiero seguir atormentado por el enemigo, acusado por el enemigo. Yo sé que vos vas a hacer algo nuevo, algo tremendo, algo poderoso. Usa mi vida, usa mi vida, usa mi vida, Jesús. Úsame, porque sin ti me muero. Úsame. Entregamos nuestras vidas a ti, Jesús. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, dijo Pedro. Que en esta hora vos también puedas decir así: no tengo nada para dar, no tengo nada para dar, pero en mi espíritu está la presencia de Dios, en mi espíritu está el poder del Espíritu Santo, en mi persona. Yo estoy lleno de Jesús, yo estoy lleno de Jesús. Recibe más, recibe más, recibe más, recibe más. Que puedas decir:
que por tu sombra crezcas tú. muchos van a ser sanados, saciados. Muchos van a anhelar tener lo que vos tenés. Muchos te van a buscar porque van a decir, hay algo diferente. Su forma de hablar no es igual a los demás. Menguar para que crezcas tú. Los hermanos van a estar ministrando. Y cada día ser más como Señor, yo quiero más de ti, más y más de ti, más y más. Lo que he perdido lo quiero recuperar. No me quiero quedar de brazos cruzados. Que otro robe mi bendición. Que otro tome mi corona. Señor, yo quiero ser usado por tu presencia. Señor, yo quiero ser usado por tu poder. Si has perdido la fe, en esta hora recibe nueva fe. Más fe, más fe, más fe. De creer lo que Dios quiere hacer en tu vida. De creer lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Recibe, recibe, recibe. Hay más, 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 hay más. Hay más, hay más, hay más. Cuando tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Muero al yo y tu presencia nace en mí, fluye en mí. Muero al yo. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar Oramos, para oramos. que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi Señor, quiero ser usado por ti. todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta Dios, quebranta Dios, entrego mi voluntad Hay en tu vida para dar. a ti, Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. No te limites a tus propias fuerzas. Deja que Dios obre en tu vida. No te limites, no te limites, no te limites. No digas, hasta aquí llego. No le pongas techo a Dios. Ve por más. Busca más. Busca más. Busca más. Busca más. Ay, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Recibo más, recibo más, recibo más, recibo más. Recibo más en esta hora. Recibo más. Quebranta mi vida. Recibo, 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 recibo. A ti. Todo lo que soy. Todo lo que soy, mi Dios, te pertenece. Te pertenece a mí, Jesús. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Hay más, hay más, hay más. Recibe, 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 recibe. Recibo, 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 recibo. Recibo de tu poder. Recibo de tu poder. Recibo de tu poder. Dios está paseando, está tocando, está tocando, está tocando. Está tocando, está tocando. Toca más, 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 más. Más, más, más.
poderoso, hay algo tremendo. El poder de Dios está aquí, está aquí. Se derrama. Como un Pentecostés más. Yo recibo más. Levanta tus manos y recibe lo que Dios te da. Recibe lo que Dios te da. Levanta tu iglesia, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia. Está. Hay más. Recibe. Señor, todo cuanto tengo es Señor, visítalos. Visita. Hay más poder de Dios. Yo recibo más. Señor, todo te pertenece a ti, Jesús. Todo es tuyo. Dios está honrando tu fe. Lo que le has creído, recíbelo por fe. Lo que le has creído, tómalo en tu corazón. Lo que le has creído, ponlo en práctica. Y verás lo que Dios hará. ¡Hey! más de ti. Yo recibo más. Menos en mí. Sí, Señor, visítanos, Jesús. Visítanos, Espíritu Santo, visítanos aún más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hay más. Para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Yo recibo más. Mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hay algo poderoso. Yo lo recibo. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que todo tengo, cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta mi corazón, Quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo
Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. yo quiero menguar Para que crezcas tú. Seguimos orando, seguimos recibiendo de Dios. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da las fuerzas y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Has hecho en mí, llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se acabara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da las fuerzas y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Yo creo en tu palabra, creo que tú me
orando en este lugar. Aquellos que han recibido administración de parte de Dios, quedan en libertad. Dios le bendiga. Miércoles 20 y 30 horas nos volvemos a juntar aquí en una reunión igual o mejor que esta. Dios tiene grandes cosas. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga. Nosotros vamos a seguir adorando y alabando a nuestro Dios. Así que quedás en libertad si querés sumarte, acoplarte a los chicos. Acá van a estar ministrando alabanza. Sí, Señor. Sí. Puedes y exaltar tu nombre, oh Dios, es lo que anhelamos. Me acerco hoy ante ti, al fuerte y poderoso, para adorar y exaltar a Jesucristo el Rey, obedecerle es la oración. Rindo todo lo que soy. Señor, lo que quiero hoy es revelarte a ti, Jesús. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Eres mi Señor. Lo que quiero hoy es revelarte a ti, Jesús. Eres tú, todo tú lo puedes y exaltar tu nombre, oh Dios, es lo que anhelamos. Me acerco hoy ante ti, al fuerte y poderoso, para adorar y exaltar a Jesucristo el Rey, obedecerte es mi adoración. Rindo todo lo que soy, rindo todo lo que soy. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Eres mi Señor. Lo que quiero hoy es revelarte a ti, Jesús. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Eres mi Señor. Lo que quiero hoy es revelarte a ti, Jesús. Vamos a aplaudir, iglesia, así. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Eres mi Señor. Lo que quiero hoy es revelarte a ti, Jesús. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Eres mi Señor. Lo que quiero hoy es revelarte a ti. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Eres mi Señor. Lo que quiero hoy es revelar